Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: «Yo no soy el Cristo». «¿Quién eres entonces?», le preguntaron. «¿Acaso eres Elías?». «No lo soy». «¿Eres el profeta?». «No lo soy». «Entonces, ¿quién eres?». Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: «Enderecen el camino del Señor», respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: «Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas?». «Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias». Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». De este hablaba yo cuando dije: «Después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua». Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y por eso testifico que este es el Hijo de Dios». ¿Quién eres tú? Esa fue la pregunta directa que los líderes religiosos, los fariseos, enviaron a hacerle a Juan el Bautista. Pero lo que sigue no es simplemente una conversación, es una declaración profética, un testimonio que introduce al Cordero de Dios en el mundo. Soy hermano Gersain Gómez y te invito a que me acompañes a explorar Juan capítulo 1 versículos 19 al 34. Un pasaje cargado de verdad, humildad y revelación mesiánica. Comenzamos. Número 1, la pregunta que lo confronta todo. Versículos 19 al 22. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Versículo 19. Y Juan da un testimonio, no es una simple respuesta. Juan da un testimonio oficial, como si estuviera en un juicio. Habla como testigo. El Sanedrín estaba preocupado. Un hombre predicando en el desierto, atrayendo multitudes, bautizando. ¿Sería él el Mesías o un profeta rebelde? Sin lugar a duda, sí, un peligro. Y Juan confesó abiertamente, significa literalmente, y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo, en el versículo 20. En lugar de exaltarse a sí mismo, Juan se rebaja diciendo: no soy el Cristo, no soy el ungido, no soy Elías, aunque vino en el espíritu y poder de Elías, como lo dice Lucas capítulo 1, versículo 17. Ni soy el profeta, el gran profeta que esperaba el pueblo y que Moisés
lo había profetizado siglos atrás en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, y como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y Juan confiesa abiertamente que él no era ese gran profeta que el pueblo estaba esperando. Sin embargo, Juan se identifica de la siguiente manera. Lo que dice Juan de sí mismo, dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz, dice Juan, de uno que clama, que proclama el mensaje en el desierto. Juan no se considera a sí mismo la palabra, o sea, el logos, como lo es Cristo, sino solo es la voz que prepara la llegada de ese logos, la llegada del Cristo, la llegada del Mesías. Y cita Isaías 43, una profecía mesiánica, por supuesto. Y la misión de Juan es preparar el camino para Jehová mismo, dice esta profecía. ¡Qué humildad de Juan! No busca protagonismo, solo ser un instrumento. ¿Y a ti, hermano, te gusta el protagonismo? ¿Te gusta ser siempre el centro de atención en tu iglesia? ¿Te gusta llevar siempre el papel protagónico? Mira el ejemplo de Juan el Bautista. Aprendamos de su humildad. Él se humilló, dijo: yo no soy el Mesías. Simplemente soy la voz de uno que clama en el desierto. Pero ahora sí viene el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. El versículo 29 es poderosísimo. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante que Juan el Evangelista resalta que es el siguiente día, es decir, al día siguiente del interrogatorio que le hicieron a Juan el Bautista, donde le preguntaban si él era el profeta, si él era el Mesías, si él era el Cristo, o ¿quién eres tú? Dinos quién eres tú. Y él, por supuesto, lo niega, y cuando ahora sí tiene la oportunidad, ahora sí lo declara abiertamente, lo presenta al pueblo, a la sociedad judía. Y de hecho este es el corazón del mensaje de Juan. Juan el Bautista tiene como propósito presentar al Mesías al pueblo. Para eso fue enviado y lo presenta así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es, dice Juan, conózcanlo. Y lo presenta como Cordero, aludiendo a tres grandes figuras mesiánicas del Antiguo Testamento. Por supuesto, nos recuerda al sacrificio pascual, el Cordero Pascual de Éxodo capítulo 12. Y también al Cordero sustituido por Isaac en Génesis capítulo 22, y al siervo sufriente de Isaías capítulo 53. Isaías 53, 7, donde dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este cordero no vino a condenar, sino a quitar el pecado de todo el mundo, no solo del pueblo de Israel, sino del mundo entero. Juan lo vio venir y lo reconoció como el Mesías y lo declara como tal, como el Cordero de Dios. ¿Cómo lo reconoció Juan? Es interesante saber cómo Juan reconoce quién es ese Mesías para poder dar testimonio acerca de él y cumplir así su propósito. Versículos 32 al 34. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 32. Entonces Juan da testimonio de una señal visible. El Espíritu descendiendo como paloma cuando lo bautizó. Eso lo leemos en Mateo capítulo 3, versículo 16. Y además añade Juan aquí, versículo 33. Y yo no le conocía.
Si tú estás familiarizado con el Nuevo Testamento, sabrás que el bautismo es para salvación y para perdón de pecados principalmente. Pero ¿te has preguntado entonces por qué y para qué se bautizó Jesús si él no necesitaba ni salvación ni perdón de pecados? ¿Por qué se bautizó entonces? Y me encanta el versículo 33, porque aquí se encuentra una de las razones más poderosas por las cuales Jesús fue bautizado. Dice Juan el Bautista: el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ahí está la señal que estaba buscando Juan. Dice: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar me dio esta señal. De manera que el propósito de la venida de Juan era prepararle el camino al Señor y presentarlo como el Cristo. Para saber quién era, quien lo envió a bautizar le dio una señal. ¿Cuál era la señal? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Lo leemos en Mateo capítulo 3. Y sigue Juan testificando acerca de este Cordero de Dios. Dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Versículo 34. Así es como Juan cumple su propósito y su misión en la tierra: presentar al Cristo como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y el poderoso que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Pero ¿qué tan cierto es el testimonio de Juan? Este versículo no es una especulación ni una emoción pasajera. Juan dice: yo mismo lo vi. Yo lo vi y lo he testificado con peso y permanencia, literalmente diría el texto. Y no tengo duda de esto. Este es el Hijo de Dios. De este modo Juan presenta al Cordero de Dios en el mundo. Él es el Hijo de Dios. Sobre él se posó el Espíritu Santo. Es una afirmación solemne, personal y profética. Juan no solo habla como testigo ocular, sino como un profeta que vio la señal del Espíritu descendiendo sobre este hombre, que es Jesús, el Cordero, el Hijo de Dios, el Logos divino y eterno, cumpliendo así la revelación que Dios mismo le había dado. Es una afirmación cargada de certeza y autoridad y experiencia directa. Juan lo vio con sus propios ojos. Juan entonces da testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es el Hijo, el Huios, el Hijo de Dios. ¿A qué se refiere esta palabra de Hijo, Huios? Es un título mesiánico. Esta palabra, porque hay otra palabra que se traduce como hijo, pero particularmente esta palabra, hijo, Huios, es un título mesiánico. En el Antiguo Testamento, el rey de Israel, el Mesías, es llamado hijo en un sentido especial. Ejemplo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Y yo le seré a él por padre y él me será a mí hijo. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 14. Hijo es un título mesiánico del cual Juan está dando testimonio. En este sentido, ser hijo de Dios es ser el rey ungido, el Mesías, el Cristo, la manifestación visible del Dios Todopoderoso. Conclusión: ¿quién eres tú? Esa es la frase con la que abrimos este video y esa es la pregunta que le hacen a Juan. ¿Quién eres tú? Pero la pregunta más importante hoy es: ¿quién es Jesús para ti? Juan nos deja claro que Él es el Cordero, el ungido, el Hijo de Dios. ¿Lo crees tú? ¿Crees ese testimonio de Juan? ¿Lo has
recibido tú como tal, como tu Salvador y como Hijo de Dios? ¿Has permitido que este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quite tus propios pecados? ¿Te gustaría que perdonara todos tus pecados, tus ofensas y tal vez tu incredulidad? ¿Qué te dirá el Señor? ¿Cuál sería la solución para ti? ¿Sabes? El Señor te diría lo mismo que le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 que vamos a estudiar también. En verdad te digo que si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. El Señor ciertamente te mandaría bautizarse. Esa es la instrucción que posteriormente le dio a sus apóstoles para toda la humanidad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16:16. Juan el Bautista dice, yo le vi y he dado testimonio. Tú también puedes dar testimonio de Jesús. Tú también puedes testificar del amor y de la obra que ha hecho por ti al perdonarte tus pecados y al transformar tu vida. Todo lo que Jesús hará por ti, tú puedes dar testimonio acerca de Él. No te detengas, hazlo, busca a Jesús desde hoy. Deseo que así sea y deseo que Dios te bendiga. Si te ha gustado este mensaje, escríbelo en los comentarios y regálame un me gusta. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.